Bien, regresamos a Hablemos del COVID-19 y como ya habíamos adelantado, Alejandra, el tema del agua, de la escasez en determinados puntos del país es una preocupación. Así es, y para eso queremos conversar con la epidemióloga Romy Maita. Ella es especialista en el tema y nos va a dar los lineamientos y recomendaciones que tenemos que tener en este momento. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, justamente estamos entrando en una coyuntura complicada y peor aún se nos torna con el tema de la falta y escasez que tenemos de agua. Miren, les comento que hace poco acabamos de celebrar el Día Mundial del Agua, que fue el 22 de marzo, no hace una semana, ¿no? Pero irónicamente nos estamos viendo aún en una problemática que no solamente es acá en el Perú, sino es a nivel mundial. Pues esto compromete a millones de personas que aún no tienen agua para consumo humano, ¿no? Directamente. Y esto es una realidad aún más triste, podríamos decirlo así, aquí en el Perú, porque pues hay muchas enfermedades que debido a la falta de estos servicios tan prioritarios como son el agua, lo que es el saneamiento, conlleva que pueda haber enfermedades infectocontagiosas, como una enfermedad, por ejemplo, que puede ser una diarrea, ¿verdad?, que aún no salimos de ello y tenemos gran porcentaje incluso de muertes, un 6.6 mil muertes al año debido a patologías diarreicas, y esto también se debe a la falta de agua y a un tema de saneamiento, ¿no? Entonces, y se suma incluso a esto tal vez la falta de rehidratantes orales listos para tomar que podamos utilizar, que la gente desconoce y pues consume a veces bebidas deportivas, bebidas, qué sé yo, otro tipo que no son específicas con electrolitos como Frutiflex, Frutipet, etcétera. Entonces también se nos conlleva un problema. Frente a esta coyuntura que estamos lidiando ahora del coronavirus, la medida principal es el lavado de manos. Pero pues justamente les estaba diciendo, ¿cómo hacemos si en muchos sitios no se cuenta con el agua? Lo que tenemos que hacer todos ahorita es un consumo responsable del agua, por favor, ¿no? Por ejemplo, tenemos que no demorarnos mucho en la ducha, tener cuidado y planificar, ser metódicos, cuánto mínimo yo me puedo demorar, porque cuando yo estoy ahorrando el agua, estoy contribuyendo a que alcance más agua para mis vecinos, y justo estamos en épocas solidarias. Otro punto es también cerrar las llaves mientras me cepillo los dientes. A veces nos cepillamos los dientes y dejamos caer el agua y va cayendo el agua. Sí, y eso tenemos que ponernos a pensar y tener conciencia de que puede estar utilizando otra persona que necesita. Estar muy atentos en nuestras casas también de reparar todas aquellas llaves donde puedan haber fugas del agua o llaves y tuberías, ¿no?, que están filtrando, goteando y goteando, aunque no crean, esas gotas contribuiría también mucho para otra población. Otro punto que tenemos que tener en cuenta también es ajustar tal vez el nivel de agua en las lavadoras. Si se tiene un carro, cómo se lava el carro, ¿verdad? Con unas cubetas y unas esponjas, no es necesario llevar una manguera. El estar regando un jardín, no es necesario el estar regando y desperdiciando el agua en toda la acera, en toda la pista, sino lo más mínimo posible para que pueda alcanzar y pueda llegar hacia más hogares. Entonces, esa sensibilización es la que tenemos que demostrar ahora más que nunca frente a esta coyuntura que también nos está llamando pues al llamado de lo que es el lavado de manos. Y es vital este lavado de manos. Una ¿no? de las actividades en la casa que genera más uso de agua es el lavado de los utensilios, ¿no? Porque a veces hay familias numerosas, entonces al momento de almorzar, de desayunar, de cenar, pues son muchos los platos y los vasos que se utilizan. ¿Cómo dosificar el agua en estas actividades en particular, por ejemplo? Lo que tendríamos que hacer tal vez es no dejar caer el agua y lavar, y va cayendo para un solo utensilio, ¿verdad? Sí. Sino yo podría tener 2 recipientes tal vez ahí, incluso le coloco unas gotas de lejía que va a desinfectar mucho mejor y ahí colocar todo lo que está sucio, obviamente porque puedo estar separando, ¿no? Lo que no tiene grasa lo dejo tal vez lo que no tiene grasa lo lavo primero, lo que tiene grasa lo dejo al final y así finalmente lavo y con unas gotas de lejía desinfecto y paso por otra batea que pueda tener agua para pues chacar ya lo último que me esté quedando y va a quedar de esta manera
mucho más limpio, mucho más desinfectado, mucho más efectivo y no se gastó tanto agua. Claro, por ejemplo, en mi casa siempre nos enseñaron a enjabonar primero las cosas y luego prender el agua para enjuagarlas, ¿no? No es necesario, mucha gente utiliza la esponja con el caño corriente. Así es. ¿No? No puede ser eso puede desperdiciar mucha agua. Claro, tienes estas dos opciones. El primero, el dejar enjuagar, el lavar todo y dejar ahí para enjuagar al final, o tienes la otra opción de que si tienes dos recipientes, meter todo ahí, como les dije, con las gotas de lejía que me ayuda a desinfectar, y luego finalmente a otro recipiente que me pueda ayudar a enjuagar. Tienes estas dos opciones en la cual lo mínimo posible perder el agua que vaya corriendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando, lo comentábamos hace minutos con Alejandra, tenemos dentro de los miembros de la familia una persona con determinada dolencia que necesita un tratamiento especial? Sus utensilios deben ser especialmente dedicados hacia esa persona, está claro, pero también la limpieza, hay que tal vez tener un doble cuidado en la limpieza de esos utensilios. Más que un doble cuidado, el saber tal vez que si tengo una persona delicada con alguna enfermedad infectocontagiosa, es lavar de manera exclusiva, no tal vez de juntar con el resto de las cosas de los demás, con los utensilios del resto de la familia y saber desinfectar. Por eso que yo les estaba recomendando que se desinfecta con gotas de lejía, dependiendo la cantidad de agua que van a poner, para poder desinfectar los utensilios y tenerlos en un solo lugar, y de esa persona que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, obviamente no conlleve a infectar a otros miembros de la familia, ¿no? Claro. ¿Y qué hacemos, doctora, si tenemos que almacenar agua porque no contamos con agua potable en nuestra casa? ¿Cómo es la situación de estos 7 millones de peruanos que tienen que esperar a que venga un camión cisterna a llenar algún tipo de recipiente para poder contar con agua por una semana, 15 días? ¿Qué tipo de cuidado debemos tener? Sí, es muy buena pregunta porque en realmente son 7 millones de peruanos en los cuales se van en esta cruda y realidad en la cual nosotros tenemos que tener mucho hincapié en que para juntar el agua, primero que nada, los tachos o reservorios donde yo voy a juntar el agua tienen que estar bien higiénicos, bien limpios para poder nuevamente ahí abastecernos de agua. Si yo ya cuento con un recipiente o un tacho de agua que esté limpio, almaceno el agua y sobre todo tengo que tapar esa agua, porque yo no voy a tener esa agua como para reservorio para algunos mosquitos y me esté conllevando a otro tipo de enfermedades como puede ser hasta el dengue, ¿no es cierto? Entonces, la primera medida, higiene de los recipientes. Cada vez que se acaba tengo que desinfectarlos o lavarlos bien claramente para que pues nuevamente pueda yo ahí recibir el agua, no sobre eso, no. Se acaba todo el agua, lo limpio todo, lo lavo todo y recién tengo que volver a acumular agua y sobre todo tapar el agua. Sí, usted ha mencionado el tema del dengue, que es sumamente importante porque nuestro país afronta muchos casos de dengue cada cierto tiempo, sobre todo en los inicios de cada año, ¿no? Incluso se comentaba al inicio de este año, digamos, hasta hace poco, el dengue tenía más víctimas mortales que el coronavirus, el COVID-19. Entonces, estos cuidados también se aplican para el dengue. Estos cuidados en realidad son básicos para prevenir diferentes enfermedades infectocontagiosas, diferentes enfermedades. Las medidas básicas de la higiene, de lavado de manos, de cómo conservo el agua, cuánto yo voy a respetar el agua para que pueda durar y alcanzar para el resto de las personas, son básicas y vitales para prevenir diferentes enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Así es, no solamente COVID, no solamente dengue, cólera, cuántas enfermedades podemos prevenir en verdad si tenemos un buen cuidado del agua. Muchísimas gracias, doctora Romy Maita. Así es. No, gracias a ustedes por la entrevista y nada, solamente decirles que tenemos que cuidar, valorar y racionar el agua que utilizamos, ¿no? En nuestras diferentes y múltiples actividades diarias que nosotros podamos tener. Desde acá, desde el laboratorio Brew Brown, que es una empresa alemana transnacional, solamente quería decirles que nos sumamos al consumo responsable del agua y espero que muchas más familias, empresas se unan al consumo responsable del agua y pronto se crean nuevas políticas para ver cómo se hace que pueda alcanzar el agua a más familias peruanas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esos consejos, sugerencias que las tomamos con mucha responsabilidad. Así es. Hacemos una pausa y regresamos en Hablemos de COVID.